Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir desarrollando el modelo de matemática admisión 2020 y en este video vamos a intentar hacer desde la pregunta 51 hasta la 60. Entonces partamos. Un cuadrilátero tiene como vértices los puntos A, B, C y D con las coordenadas que ahí se ven. Si A y B son números reales positivos, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la suma de las medidas de sus diagonales? Lo primero que vamos a hacer nosotros es intentar ubicar en un plano cartesiano los diferentes puntos que aquí vemos, y para eso tenemos que asignar en el eje X y en el eje Y una posición para la A y para el B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estas posiciones en realidad pueden ser arbitrarias, pueden estar en cualquier lugar, pero tienen que cumplir que tanto A como B deben estar en el lado de los positivos de ambos ejes, porque son reales positivos. Por lo tanto, tienen que estar desde este 0 hacia arriba en cuanto el B, y desde este punto hacia la derecha respecto a la A. ¿Por qué aquí nos fijamos en el A y en el I nos fijamos en el B? Bueno, más que nada porque los puntos que nos entregan, vamos a ver que en la coordenada I está el B y en la coordenada X está el A. Por lo tanto, los vamos a ubicar de la siguiente manera. Bueno, aquí tengo las líneas dibujadas ya. Vamos a tener que aquí está el A y aquí está el B. Luego ubicamos los puntos. Un vértice va a estar en el 0,0, el vértice B está en el A,0, el vértice C va a estar en el A,B, por lo tanto queda acá, y el vértice D está ahí en el 0,D. Por lo tanto, lo que nos queda en el fondo es un rectángulo, ¿cierto? Porque esto también va a tener una longitud de B, y todo esto tiene una longitud de A, al igual que lo que está acá arriba. Ahora nos preguntan, ¿cuál de las siguientes expresiones representa siempre la suma de las medidas de sus diagonales? Veamos cómo calcular una diagonal. Vamos a tener que ese es un ángulo de 90 por ser un rectángulo, y vamos a tener que la diagonal la podemos obtener por medio de Pitágoras. Entonces vamos a poner que esto es una D y vamos a dibujar al tiro la otra, porque nos vamos a dar cuenta que vamos a sacar el mismo valor para ambas diagonales. Entonces esta diagonal de acá va a ser A al cuadrado más B al cuadrado es igual a la diagonal, la voy a simbolizar por una D al cuadrado, y esto aplicamos raíz. Esto es raíz de A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Luego, si quisiéramos sacar esta diagonal, la que está como con la línea punteada, vemos que también vamos a tener A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Porque esos van a ser los lados del triángulo que involucran a esta diagonal. Lo podemos ver si hago el ángulo de 90 y quizás más fácil, y marco ese triángulo de ahí. Por lo tanto, la otra diagonal también va a ser raíz de A al cuadrado más B al cuadrado, y esto va a ser igual a D. Luego, la suma de ambas diagonales, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser sumar estas dos raíces que son iguales, por lo tanto vamos a tener 2 raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y esto es igual a las dos diagonales, a la suma de las dos diagonales. Por lo tanto, la alternativa sería la B. 52. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta que pasa por los puntos menos 2,0 y 0,3? Para hacer esta pregunta simplemente debemos conocer cómo calcular la ecuación de la recta mediante, bueno, en este caso dos puntos. Para eso, lo primero que vamos a calcular es la pendiente, que se calcula de la manera y2 menos y1 partido en x2 menos x1. Y luego vamos a ubicar estos puntos, que son un punto que pertenece a la recta. En este caso podríamos tomar tanto este punto como ese punto y meterlos en esta ecuación que tenemos acá. Así que hagámoslo. Primero vamos a calcular la pendiente, que es lo que dijimos acá, y vamos a tomar este punto como el punto 2 y este como el punto 1. Por lo tanto, i2 vale 3 y el i1 vale 0. El x2 vale 0 y el x1 vale menos 2. En realidad vale menos 2, pero se está restando, ¿cierto? Al resolver esto nos queda 3 partido en 2 y bueno, ese sería el resultado. Esto es igual a m. Lo voy a poner ahí de nuevo para que quede más cercano. Y ahora vamos a tomar cualquiera de los dos puntos y lo vamos a evaluar en lo que tenemos acá. Yo voy a tomar en este caso este de acá. Así que vamos a tener, voy a anotar toda la fórmula acá y luego voy a hacer el reemplazo para que quede claro de dónde sale el i sub 0 y el x sub 0. Entonces esto sería i menos 0, porque en este caso el i vale 0, igual a el m que calculamos como 3 medios, x menos, y aquí el x sub 0 sería menos 2. Luego resolvemos, ese 0 no vale nada, y nos queda 3 medios x, menos por menos da más, así que nos va a quedar más 3 medios por 2, ¿cierto? Y esto lo podemos simplificar, ese 2 con ese 2, y nos queda esta ecuación. Por lo tanto, la ecuación vendría siendo la alternativa A. 53. Considere las rectas L1 y L2 de ecuaciones que ahí se ven y que yo anoté acá, y veamos cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas. Veamos la A1. Si A es igual a C y B es diferente a D, entonces L1 y L2 son paralelas no coincidentes. Para que sean paralelas, el valor de su pendiente tiene que ser igual. ¿Y cómo
nosotros vemos el valor de una pendiente en una ecuación, el valor de la pendiente siempre va a ser el término que acompaña al x. Y en este caso nos dicen que el a es igual al c, por lo tanto, en este caso le voy a poner m1 y m2, que son las pendientes respectivas de cada recta, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque a es igual a c. Así que tenemos el primer punto, y para que sean no coincidentes, tenemos que ver que el coeficiente de posición, que sería el b y el d, sean diferentes. Y en este caso, efectivamente nos dicen que es diferente, así que esta sí se va a cumplir. Verlo gráficamente es más o menos esto. Para que sean paralelas, obviamente tienen que tener, por así decirlo, la misma inclinación, ¿cierto? Y eso se ve por la pendiente. Y tienen que tener diferente coeficiente de posición, porque ese es el valor en el cual van a chocar con el eje Y. Ahora, imagínense que tuviesen el mismo coeficiente de posición y además ya sabemos que tienen la misma inclinación, es decir, la misma pendiente. Entonces nosotros estaríamos dibujando una recta encima de la otra. Y eso, bueno, supongan que está encima de la otra. Y eso significa que son la misma recta, es decir, que son coincidentes. Por eso necesitamos que el coeficiente de posición sea diferente. Así que bueno, ya tenemos que la 1 sí es. Luego veamos la 2. Si a por c es igual a menos 1 y b es mayor a d, entonces las rectas se intersectan en el primer cuadrante. Primero, ¿qué significa que a por c sea igual a menos 1? Anteriormente nosotros habíamos dicho cuál era la condición para que dos rectas sean perpendiculares y era justamente que el producto entre sus pendientes nos diera menos 1. Entonces esto nos está diciendo que la recta 1 y la recta 2 van a ser perpendiculares. Pero ahora miren, yo voy a graficar el siguiente caso. Vamos a tener, bueno, nos dicen que el b tiene que ser mayor al d, ¿cierto? Ahora supongamos que nosotros tenemos una recta que viene cayendo así y la recta 2 que va a ir así. Y estas van a ser perpendiculares. Luego esta va a ser L1 y va a tener el b acá. Y esta va a ser L2 que va a tener el d de acá. Claramente se cumple que el b es mayor al d y que son perpendiculares. Pero ¿en qué cuadrante se están intersectando? En el cuadrante 4. Así que la 2 no se cumple. Sigamos. La 2 no. Y finalmente la tercera, que nos dice, si b es igual a d y c es diferente de a, entonces L1 y L2 se intersectan en el punto 0, b. La forma más rápida de ver esto es que evaluemos L1 en x igual 0, porque es el punto que nos dan acá. Entonces, en L1, cuando el x es igual a 0, esta simbología me la estoy inventando yo para no escribirlo todo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener a por 0 más b. Entonces, ¿qué punto nos da este? El b. Y si lo hacemos en la línea 2, cuando x es igual a 0, vamos a tener c por 0 más d. Y en este caso vamos a tener d. Pero ¿qué pasa? Que nos dicen que el b es igual al d. Por lo tanto, en el fondo, ambas rectas en el punto 0 van a estar en el b, que es lo mismo que estar en el 0, d. Por lo tanto, ambas están en lo que nosotros podemos llamar tanto 0, b como 0, d. Así que esta también se va a cumplir. Por lo tanto, la alternativa correcta vendría siendo 1 y 3. 54. Si los puntos A, P, 0 y B, 0, Q son los puntos de intersección de la recta L con los ejes coordenados, donde P y Q son números reales distintos de 0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Nos dice, la pendiente de L es Q partido en P. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la pendiente. En este caso vamos a tener que me va a ser igual. Voy a tomar este como el punto 2 y este como el punto 1. Entonces voy a tener Q menos 0 partido en 0 menos P. ¿Y esto cuánto nos da? Menos Q partido en P. Por lo tanto, esta es falsa porque en este caso tenemos esta expresión pero positiva y acá la tenemos con un menos al frente. Así que esta es falsa. Luego, el punto P, Q pertenece a L. Quizás lo primero que haríamos mecánicamente sería calcular la ecuación de la recta y ver si efectivamente eso sucede o no. Pero la verdad es que aquí lo podemos ver más rápido porque la recta que va a incluir a estos dos puntos, ¿qué valor en y va a tener cuando el x sea igual a p? Bueno, ese punto va a ser va a ser el a. Y el a tiene coordenada y igual 0. Así que como nos dicen que p y q son números reales distintos de 0, esto ya no se va a cumplir. Pero por si las dudas, si es que quieren confirmarlo, saquemos la ecuación de la recta. Vamos a tener que la recta va a ser igual a y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0, ¿cierto? Y voy a tomar este punto de acá. Voy a tener y es igual a la pendiente que calculamos acá arriba, x menos p. Y esto nos va a dar y igual a menos qx partido en p. Y esto menos q partido en p por p, estos p se van a ir, ¿cierto? Y nos va a quedar más q, porque nos hubiera quedado el menos q solo y se va a multiplicar por ese menos. Y evaluamos, pues bueno, si aquí tenemos p, entonces ese p nos va a quedar menos q
por P partido en P más Q. Estos se van a ir y aquí tenemos un Q negativo y uno positivo, así que esto nos va a dar 0. Por lo tanto, efectivamente, esto era falso. Seguimos. Si P por Q es menor a 0, entonces L tiene pendiente negativa. La verdad es que si esto es menor a 0, entonces esto aquí solito es negativo, ¿cierto? Pero acá lo estamos multiplicando por menos. Por lo tanto nos va a dar algo positivo. Sería como que el Q y el P nos dieran, no sé, menos 2 partido en 3, pero la pendiente aquí afuera tiene un menos, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar como 2 partido en 3 y esto es positivo. Así que esto también es falso. Sigamos viendo. La ecuación I igual a Q por 1 menos X partido en P representa L. Veamos, pues. Lo primero que tenemos que hacer acá por lo que vemos es factorizar por Q. Entonces vamos a factorizar en Q. Y aquí nos va a quedar menos X partido en P más 1. Y aquí ojo porque esto lo damos vuelta y nos queda 1 menos X partido en P porque la suma conmuta, es decir, podemos mover el orden de los factores que hay. Y nos queda esto, que es efectivamente la ecuación que nos muestran acá, así que esta es verdadera y esta vendría siendo la alternativa correcta. Luego, L pasa por el origen del sistema de ejes coordenados. No, porque viendo acá el punto cuando el x es igual a 0, esto va a estar en Q. Y cuando el y vale 0, está en x igual P. Así que en realidad está como corrida la recta respecto al origen. No va a pasar por ese punto. Y lo pueden confirmar con la ecuación que tenemos acá. Si el x es 0, entonces el y va a ser Q, como dijimos antes, y esto ya es diferente al origen, así que ya no pasó por el origen. Va a ser falso. 55. Sean los puntos P 2,0,5 y Q 3,n,7 en el sistema de ejes coordenados tridimensional. ¿Para cuál de los siguientes valores de n la distancia entre P y Q es 3 unidades? Para resolver esta pregunta lo que tenemos que hacer es ocupar la fórmula de distancia cuando tenemos un sistema de 3 dimensiones, que en realidad es lo mismo que cuando tenemos 2 dimensiones, pero se agrega la resta entre las coordenadas en z, que esto sería, lo voy a anotar aquí de forma general, va a ser el x2 menos x1 al cuadrado más y el y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Ok, esa es la fórmula de distancia, que en el fondo es lo mismo que teníamos en 2 dimensiones. Veamos cuánto nos va a dar. Entonces voy a tomar este como el punto 2 y este el punto 1. Vamos a tener raíz de 3 menos 2 al cuadrado más n menos 0 al cuadrado más 7 menos 5. Uy, que me quedó feo eso. Menos 5 al cuadrado. Ya. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero nos dice que despejemos el n para que este valor, es decir, esta distancia, sea igual a ¿cuánto? A 3. Entonces, ahora vamos a tener una especie de ecuación, ¿cierto? Vamos a elevar al cuadrado para sacar la raíz y vamos a resolver al tiro estos paréntesis que no son tan complicados. Nos va a quedar esto: 1 al cuadrado más n al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 9. Luego vamos a tener que esto va a ser n al cuadrado más 5, porque vamos a sumar eso, que esto vale 4 y esto va a seguir valiendo 1, igual a 9. N al cuadrado va a ser igual a 4, y luego si sacamos la raíz, vamos a tener que el n es igual a más menos 2, ¿cierto? Ahora, nos preguntan para cuál de los siguientes valores de n sí va a ser una distancia, o sí va a existir una distancia de 3 unidades, y en este caso tenemos el más y el menos 2, pero en las alternativas solo aparece el 2, así que esa sería la alternativa correcta. 56. Una ecuación vectorial de la recta L está dada por x, y igual a 6,2 más lambda 2,3, donde lambda pertenece al conjunto de los números reales. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una ecuación cartesiana de la recta L? ¿Cómo vamos a hacer esto? Quizás uno no está tan acostumbrado a trabajar con la forma vectorial de una recta, pero lo que nos piden acá es que desde esta forma vectorial pasemos a la forma general de la recta. Y no es tan complicado, solamente es cosa de acostumbrarse y no tenerle miedo a algo que no se trabaja tanto, por lo menos en mi colegio no tanto, quizás en el suyo trabaja más con esto y la estoy cagando, pero bueno. Primero, veamos que acá cada punto va a ser la suma, por ejemplo, en el x va a ser la suma del 6 más 2 lambda, ¿cierto? Porque este lambda en el fondo está multiplicando a los dos valores del punto 2,3, a las dos coordenadas, pues. Y el y va a ser lo mismo con el 2 y 3 lambda. Entonces nosotros a partir de esto podemos obtener una igualdad, en realidad dos, que van a ser las siguientes, que el x va a ser igual a 6 más 2 lambda y que el y va a ser igual a 2 más 3 lambda, que es lo que dije recién. Luego de hacer esto vamos a despejar el lambda en ambas ecuaciones y acá nos va a quedar x menos 6 partido en 2 es igual a lambda.
Y aquí nos queda que el I menos 2 partido en 3 es igual a lambda. ¿Y esto de qué nos sirve? Nos va a servir de que para cada punto el lambda va a ser igual tanto al operar con la coordenada x como en el y. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros supongamos que vamos a tener el punto 8,5 que pertenece a esta recta. Y esto va a ser igual a 6,2 más lambda 2,3. Lo que quiero llegar a demostrar aquí es que el lambda, este lambda de acá arriba y este de acá abajo van a ser siempre igual. Entonces, a pesar de que esto no es una demostración formal y dura, va a servir para que entiendan el concepto. El 8 es igual a 6 más 2 lambda, ¿cierto? Y el 5 es igual a 2 más 3 lambda. Ahora, aquí, ¿cuánto tiene que ser el lambda para que esto nos dé 8? Se lo soplo 1, porque de esta manera nos queda 6 más 2 igual a 8. Así que, aquí me faltó sumarle 2, así que esto va a valer 8 con el lambda igual 1. Y aquí, si tenemos lambda 1, esto vale 3 más 2, 5, así que también lo cumple. Y se dan cuenta, en ambos tuvimos que el lambda valía 1. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver a continuación con las igualdades que hicimos acá es que tenemos que el x menos 6 partido en 2 es igual a lambda. Pero este lambda de acá es el mismo este que tenemos acá abajo, por lo tanto, esta igualdad también se mantiene y esto quiere decir que ese lambda es igual a i menos 2 partido en 3. Y gracias a esto puedo igualar este de acá a la izquierda con este de a la derecha y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer x menos 6 partido en 2 es igual a i menos 2 partido en 3. Y aquí ya simplemente pasar multiplicando los denominadores y se van a dar cuenta que va a aparecer alguna de estas alternativas o quizás no aparece ninguna y en ninguna de las anteriores. Vamos a verlo. Entonces, pasando el 3 multiplicando nos queda 3x menos 18 y esto va a ser igual a 2y menos 4. Luego, notemos que en las alternativas los números que están acompañados de variables están a la izquierda y las variables libres, perdón, están a la derecha. Entonces voy a pasar el i acá a la izquierda restando y este 18 va a pasar sumando y nos queda 3x menos 2y y aquí 18 menos 4 va a ser 14. Así que la alternativa correcta sería la alternativa A. 57. Si un rectángulo de lados A y B con A diferente de B se gira indefinidamente en torno a su lado de medida B, ¿cuál es el área total del cuerpo que se genera en centímetros cuadrados? Antes de hacer cualquier cosa, lo que tenemos que identificar es cuál va a ser el cuerpo que se genera a partir de lo que nos dijeron. Entonces vamos a dibujar acá un rectángulo que va a ser de esta manera. Este va a ser el lado B y este va a ser su lado A. Y decimos que se gira indefinidamente en torno a su lado de medida B. Entonces, respecto a este lado de acá, va a ser que se está girando. Este va a ser como su eje de giro, por así decirlo. Y va a girar de esta manera, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que a medida que yo vaya girando con esto, esto nos va a ir haciendo una figura así, ¿cierto? Así, 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 así. Y nos va a quedar una especie de cilindro. ¿Se dan cuenta? Y uno ahí, y nos queda un cilindro. Voy a hacer los círculos para que se note más mejor. Entonces con esto ya ganamos algo. Tenemos que la figura es un cilindro. Y ahora necesitamos recordar cuál es la fórmula del área de un cilindro. Esta fórmula va a ser 2pi radio cuadrado más 2pi radio por la altura, que yo la simbolizo por un h. Entonces ahora tenemos que identificar en este cilindro cuál es el radio y cuál va a ser la altura. No es tan complicado porque vemos que aquí abajo tenemos el círculo de una base y aquí claramente tenemos que como el eje de giro va a estar en el centro del círculo, esto que nosotros estamos tirando acá, es decir, este lado del rectángulo va a corresponderse con un radio de ese círculo. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta la figura como que se nota. Por lo tanto tenemos que el radio es igual a. Y ahora, la altura, ¿cuál va a ser? Va a ser claramente la B porque no puede medir ni más ni menos. Sería como que a partir de algo que no es parte del rectángulo estamos haciendo una figura más alta y eso no se puede. ¿Se entiende? Entonces, el radio va a ser el lado de abajo y la altura va a ser el lado que corresponde al eje de giro. Entonces, el h en este caso sería B. Ahora, cambiamos los valores acá. Pues vamos a tener 2pi por A al cuadrado más 2pi A por B. Y ahora vamos a factorizar por 2pi A. ¿Por qué? Porque ese valor se repite tanto en este valor de acá como en el de acá. Entonces vamos a tener 2pi A. Y aquí, ¿qué nos quedaría? A, porque al multiplicar este valor de afuera con este de acá adentro nos queda este valor que está a la izquierda. Y va a suceder lo mismo con el que está a la derecha, pero acá tendría que existir un B. Así que la alternativa correcta en este caso sería la A, que es lo mismo que tenemos acá. Una forma rápida de recordar cómo es la fórmula de área de un cilindro es que se den cuenta que este 2pi radio cuadrado corresponde al área de cada una de las bases, es decir, de estos círculos que quedan en el cilindro. Entonces tenemos el área de la base de arriba y el área de abajo contemplada en este término de acá. Y este término de acá, ¿qué es? Bueno, nosotros imaginen que vamos
sumando el perímetro del círculo hacia arriba. Es decir, tenemos acá un círculo y arriba le vamos a pegar otro círculo y arriba otro círculo, todos de igual perímetro. Entonces esto nos va a ir haciendo como el área de las caras, no sé si se podría decir laterales, de hecho creo que ni siquiera se les puede decir caras, pero a esta parte como del tronco del cilindro. Pero como nosotros no tenemos una forma de ver como cuántos círculos se necesitan para llegar hasta la base de arriba, ocupamos la altura y dense cuenta que este 2pi radio es efectivamente la fórmula del perímetro. Entonces, este perímetro de un círculo multiplicado por la altura nos da el área de este cono del cilindro. Ojalá les sirva por último para recordarlo, así me recuerdo yo de la fórmula. Una recta de ecuación y igual a mx más n intersecta los ejes coordenados en los puntos R y S. Se puede determinar la distancia de R a S si se conoce el valor de. Primero, debemos tener claro que tanto R como S van a corresponder a puntos de intersección del eje, entonces ya sea su coordenada en X o su coordenada en Y, va a valer 0 para alguno de estos dos puntos. Ahora, o sea, para estos dos puntos. Luego voy a decir que el R es el punto de intersección en el eje Y y el S es el punto de intersección en el eje X, ¿ya? Esto es arbitrario, da lo mismo si fuese al revés, porque al final, para el objetivo de esta pregunta no importa mucho. Entonces, veamos cuáles son las afirmaciones. Nos van a dar la pendiente de la recta y las coordenadas de un punto de la recta. Con esto lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener los suficientes datos como para hacer lo siguiente, que sería esto. Perdón, ese es un X solo menos X0. Que sería despejar la ecuación de la recta, ¿cierto? Ya, vamos a suponer que va a ser tal cual como nos dicen en el enunciado, mx más n. Ahora, si yo hago x igual 0, voy a tener el valor del n, es decir, el valor de la s en este caso, no, perdón, de la r. Y luego, si yo aquí lo igualo todo a 0, voy a tener el valor del s, ¿cierto? Entonces, con estos datos, teniendo la ecuación de la recta, obviamente puedo ver en qué puntos intersecta el eje X y el eje Y, que serían los valores del punto R y S. Y luego, teniendo eso, ya sería simplemente aplicar la fórmula de distancia, así que la 1 sí nos sirve. Veamos la 2. En la 2 nos dice, nos dan el valor donde intersecta el eje Y, es decir, este vendría siendo el R, y se sabe que la recta pasa por el 2,3, o sea, el 2 partido en 3,0. Pero aquí tengamos ojo porque este valor tiene una coordenada en 0, que sería la coordenada en Y, y esto significa que este punto es un punto de intersección con el eje X, es decir, nos están dando el S. Y con esto, nuevamente, tendríamos que simplemente aplicar fórmula de distancia. En el fondo lo que teníamos que ver es que si estos datos nos permitían obtener las coordenadas de estos puntos, y tanto el 1 como el 2 de forma separada lo hacen, así que la alternativa sería la D. 59. En la ojiva de la figura adjunta se muestra la distribución de los puntajes de 300 estudiantes en una prueba donde los intervalos del gráfico son de la forma con el A incluido, B, pero el último extremo de estos intervalos no se incluye en el mismo, excepto por el último que va a incluir a ambos extremos, tanto al inferior como al superior. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Lo primero que vamos a notar es que este gráfico es de frecuencia acumulada porcentual. Es decir, no nos está diciendo el porcentaje de estudiantes que hay en cada intervalo, sino que cómo se van acumulando estas cantidades de estudiantes en porcentaje. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser ver cuánto porcentaje tiene cada uno de estos intervalos, pero por separado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fijándonos en el gráfico. En el primer intervalo es fácil, es directo, porque como no tenemos nada acumulado, aquí partimos con un 0% y al llegar al 450 vamos a tener un 5%. Así que esto va a ser 5%. Luego, si partimos desde el 0 y llegamos hasta este último extremo del segundo intervalo, que sería 550, vamos a tener acumulado un 25%. Pero ¿qué pasa? Voy a hacer un rectángulo acá. De estos 25, ¿cuánto de verdad se sumó en este intervalo? Bueno, van a ser 20. ¿Por qué? Porque al entrar nosotros ya teníamos 5. Entonces tenemos estos 5, pero nosotros en este intervalo le sumamos 20. Y de esta manera llegamos a acumular 25. Entonces, en el fondo lo que hay que hacer es ver cuál es la frecuencia acumulada hasta ese momento y restarle lo que teníamos en el intervalo anterior. En este caso sería a 25, que es la acumulada, restarle 5 y nos va a dar el 20%. Luego en el otro teníamos 49, pero ya teníamos acumulado 25. Entonces 49 menos 25 nos va a dar 24%. Y seguimos con lo mismo, 81 menos 49, esto nos va a dar 32. Y 100 menos 81 nos da 19. Y nosotros podemos sumar esto y nos tiene que dar 100%. Entonces, bueno, veámoslo. Aquí tenemos 25, aquí teníamos 49, más 32 tendríamos 81, más 19, 100. Así que efectivamente están todos los porcentajes correctos. Ahora veamos las alternativas.
El intervalo modal es el último, el de 750,850. No, no, porque el intervalo modal es este acá, está el mayor porcentaje de estudiantes. Solo 49 estudiantes obtuvieron menos de 650 puntos. Ojo acá, ojo acá, porque si nosotros sumamos estos tres porcentajes que incluyen a todos los alumnos que tienen menos de 650 puntos, nos va a dar que un 49% de ellos efectivamente obtuvieron menos de 650 puntos. Pero este 49% no es igual a la cantidad de alumnos. ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros? Sería despejar a cuántos alumnos en cantidad equivale este 49%. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El 100% de alumnos equivale a 300 estudiantes. El 49% de estudiantes. ¿A cuánto será? Y acá se multiplica cruzado, va a quedar 49 por 300 partido en 100. Aquí estos ceros se van y al final nos queda 49 por 3. Y miren, bueno, aquí ya claramente la B no es porque nos quedó 49 por 3. Si fuera 49 por 1, claro, ahí sí tendríamos que la B es correcta, pero si desarrollamos esto nos queda 27, 3 por 4, 12. Entonces, 147 alumnos fueron los que obtuvieron menos de esto, así que esta es falsa. Y esta también es falsa. 181 estudiantes obtienen más de 650 puntos. Veamos, ¿cuáles son los que obtienen más de 650 puntos? Son los que están en este intervalo y en este intervalo. Entonces tendríamos en total un 51%. Veamos, pues hagamos lo mismo. En este caso vamos a tener 51. Y aquí nuevamente 51 por 300 partido en 100. Lo simplificamos y acá queda un 3 y nos queda 51 por 3. Y esto nos queda 3 y 15. Así que claramente no es la misma cantidad que nos dicen acá. Acá nos dio 153 y acá nos dicen 181, así que esto es falso. La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 750,850. Eso quiere decir, el dato del medio se encuentra en este intervalo. No, porque hasta acá tenemos un 49% y en este intervalo va a estar el dato, el correspondiente a la mediana, el que va a marcar el 50%, que está bastante lejos de este último intervalo, así que este también va a ser falso. Finalmente, un 25% de los estudiantes obtiene menos de 550 puntos. ¿Cuáles son los que obtienen menos de 550 puntos? Los que están en estos dos intervalos, ¿ven? Porque acá el máximo que alcanzaron es como 549, por ejemplo, o 549,999. Pero como no incluye el 550, todos ellos tienen menos que eso. Y los de acá también tienen menos que eso. Así que tendríamos que sumar estos dos porcentajes que nos da al final efectivamente los 25%. 60. En la tabla adjunta se muestra en intervalos el tiempo que los usuarios utilizaron un computador de una biblioteca durante un fin de semana. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Aquí yo partí escribiendo al tiro una columna de frecuencia acumulada porque la primera pregunta es: hubo un total de 209 usuarios este fin de semana. ¿Y eso qué va a ser? La suma de todos los usuarios que tenemos acá. Y yo preferiría de inmediato ir calculando la frecuencia acumulada porque al final de todas maneras tendríamos que hacer la suma entre todos estos valores. Entonces vamos haciéndolo. La frecuencia acumulada en el primer intervalo va a ser 45, ¿cierto? Que no tenemos nada antes. Luego, 45 más 38 nos va a dar 83. Lo mismo, 83 más 30 nos da 113. Luego vamos a tener 158. Luego 158 más 36 nos da 194. Y finalmente tenemos 194 más 15 nos da 209. Y este último valor es el del total, así que este es verdadero, porque es justamente la cantidad de usuarios que tenemos. Luego, los intervalos modales son 0,5 y 15,20. Veamos, pues, son los dos intervalos que tienen que tener la misma, o sea, la mayor cantidad de gente. En el 0,5 tenemos 45 y en el 15,20 tenemos también 45. ¿Ya hay alguno que haya tenido más gente? No, así que esta también es verdad. Estos dos intervalos son modales. Hubo 158 usuarios que utilizaron un computador a lo menos 20 minutos. ¿Qué quiere decir a lo menos 20 minutos? Que lo ocuparon 20 minutos o más. Y eso estaría dentro de estos dos intervalos, ¿cierto? ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar 51. Es mucho menos de lo que nos dicen, así que hasta el momento esta sería la falsa. Luego, hubo 96 usuarios que utilizaron un computador 15 o más minutos. Esto sería al 51, perdón, que tenemos acá, sumarle estos 45, ¿cierto? Porque ahora es 15 o más minutos. Si lo sumamos, nos va a quedar 96. Así que esta es verdadera. Finalmente, la mediana se encuentra en el intervalo 10,15. Nosotros tenemos 209 datos. El dato del medio sería aproximadamente el 105. ¿Y dónde está el dato 105? Va a ser
estaría en este intervalo, ¿cierto? Porque hasta acá teníamos 83 y aquí llegamos hasta el dato 103 y nosotros buscamos el 104 o 105, que es como partir el 209 a la mitad. Entonces, el dato de la mediana estaría en el intervalo 10,15, que es lo que nos dicen acá, así que esto también es verdadero. Así que la alternativa correcta sería la C.